Saludos a todos amigos y amigas. Alégrense y regocíjense porque el Señor ha resucitado. Bienvenidos sean todos y todos una vez más a su programa Pastores con olor a ovejas. Hoy como siempre tenemos un programa muy interesante para ustedes. Les invitamos a no despegarse de sus televisores ni tampoco de sus emisoras de radio que nos siguen cada día por este programa tan especial Pastores con olor a ovejas. Iniciamos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su programa Pastores con olor a oveja. Y nos acompañan hoy Monseñor Benito Ángeles Fernández, vicario episcopal de Santo Domingo Este, obispo auxiliar, claro está, y también el Padre Vicente Sánchez, que es un hermano nuestro, comunicador también. Bienvenidos, Monseñor. Muchas gracias, Padre Kennedy, compartiendo con ustedes y haciendo presente a todos nuestros demás hermanos obispos que frecuentemente comparten con ustedes y con nosotros este programa. Es un programa que realmente tiene una gran insinuación. Pastores con olor a ovejas. Es un signo de que queremos como pastores llegar al corazón del pueblo, al corazón de la familia, al corazón de la persona, al corazón de la comunidad. Y por ello nos alegramos grandemente de que podamos entrar en sus hogares y podamos al mismo tiempo fraternizar desde la iluminación de la fe. Monseñor, ya han pasado varios pastores y siguen pasando, por eso este programa es para, sobre todo, para que conozcan también los fieles sus pastores, el trabajo que está realizando y también poder desde aquí ser una voz para hablar en nombre de la comunidad y también, Monseñor, para enseñar y conocer cada vez más del Evangelio, de la doctrina, la parte eclesiológica también. Y hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Usted sabe por qué, Monseñor? Porque vamos a conocer los tipos de documentos y mensajes de los papas. Muchas veces aparecen personas que no comprenden la diferencia entre un motu propio o una encíclica, una exhortación. Y qué bueno hoy que vamos a iniciar hablando de los documentos, los nombres, diferenciar uno del otro, Monseñor. Bueno, es una buena oportunidad que en la primera parte de este programa entremos a lo que podríamos decir a una catequesis o más bien también a un dominio cultural del lenguaje de los documentos que se producen a nivel de iglesia. Documentos, muchos vienen del Vaticano, otros vienen de las conferencias episcopales, otros provienen del obispo propio de una diócesis. Y todos ellos tienen una característica particular, aunque yo diría que hoy concentráramos la atención en los documentos de los mensajes papales. Claro, precisamente porque estamos viendo una exhortación, que más adelante hablaremos de ella, estamos viendo un último documento, esa exhortación del Santo Padre Francisco, y con frecuencia la Iglesia emite un documento, una encíclica, una exhortación, un motu propio. Entonces es bueno conocerlo, Monseñor, sí, que lo podamos conocer todos, los fieles y también los sacerdotes, los consagrados. Claro que los conocen, pero aún más todavía hay que seguir profundizando. Pues podríamos comenzar con el que es, diríamos, más sencillo de todos los documentos papales, que es el que se llama motu proprio, que es una expresión latina que quiere decir por propio motivo. ¿Qué quiere decir que un documento se llame motu propio? Que es por propia iniciativa del Papa. Es decir, él quiere llevar una respuesta pertinente con una iniciativa personal a una doctrina, a una enseñanza, a un mensaje. Quiere también reiterar algunas determinaciones legales que llevan fuerza plena de autoridad papal porque provienen del mismo vicario de Cristo. Esto no significa que derogue otros documentos o leyes existentes, no. Esto lo que quiere decir es que al decirlo el Papa específicamente hace una especie de declaración de doctrina, de principios o de enseñanzas. También por eso es un documento con una categoría
que no es la misma que la que podamos ver más adelante. No, que hablando de motus propio, ahora precisamente con la reforma de la Iglesia, el Vaticano, el Santo Padre que quiere acercar más a la Iglesia, a los fieles, a la gente, a los pastores, varias veces ya el Santo Padre ha hecho motus propio para algunos documentos de la Reforma Vaticana. Hizo uno también a nivel de jurídico, a nivel ya de algunas enseñanzas con respecto a los matrimonios, y con frecuencia vemos que el Santo Padre emite un documento de esto, motu propio. Entonces, el que pudiéramos decir que entra dentro de un segundo lugar de un motu propio es precisamente la Constitución Apostólica. Una Constitución Apostólica es también un acto doctrinal que incluye magisterio. La palabra magisterio ya la conocemos nosotros, quiere decir el que enseña con autoridad, por lo tanto se le llama magisterio solemne del Papa, en lo que se refiere a su gobierno, porque, por ejemplo, cuando se va a erigir una nueva diócesis, entonces el Papa emite un documento con relación a la erección o elección de una nueva diócesis en un país. Cuando va a haber un cambio de estatus, por ejemplo, pasar de diócesis a arquidiócesis, cuando se van a producir algunas normas propias que el Papa quiere aclarar y declarar, pues también eso se convierte en un magisterio papal que se le llama exhortación apostólica, porque viene del apóstol número 1, que es el Papa, pero al mismo tiempo porque va a incidir en acciones apostólicas dentro de la iglesia local, regional o universal. Y hay que saber también, Monseñor, que esta Constitución Apostólica es un documento y que es cierto que habla del magisterio, pero que hay otros documentos que son mucho más, vamos a decir, rigurosos en el sentido del magisterio, que es como la encíclica, pero este es un documento más sencillo que la encíclica. O sea, habla del magisterio y enseña, pero no tiene la misma rigurosidad que hablar de una encíclica de un documento papal. Ya me dejaste la buena introducción, porque entonces vamos a hablar ahora de la encíclica. Y la encíclica ciertamente tiene un carácter de, como si fuera una circular, que envía un obispo, por ejemplo, a su diócesis, y que el Papa envía a la Iglesia Universal una especie de carta general, donde él expresa el pensamiento del Papa con relación a materias de fe y de moral. Por eso las encíclicas puede ser una carta a la iglesia entera, puede ser una epístola a una iglesia o persona particular. Por ejemplo, la encíclica de Pío XI a los alemanes, en un momento en la que él le habló sobre mit berenenden Sorge, que quiere decir condenando el racismo en esa época, la dirigió solo al mundo alemán. Ahora, las encíclicas como tal tienen un carácter magisterial. Tiene un carácter de magisterio porque el Papa elige un tema y ese tema entonces se convierte en una enseñanza del magisterio papal. Podríamos decir, no sé, Monseñor y Padre Kennedy, que quizás las encíclicas nos dan un panorama, digamos, más amplio que los demás, que los otros documentos que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, podría ser que la encíclica, a diferencia de la exhortación apostólica que vimos y la Constitución Apostólica, esté dirigida también a gentes que no son católicos propiamente. Perfectamente. A diferencia de los otros documentos. Así mismo, Vicente. Y tocan dos columnas, Monseñor, toca la fe, la enseñanza de la fe y la moral que usted ha dicho. Entonces, estas encíclicas, cuando van sobre todo a toda la Iglesia Universal, oye, llevan una gran enseñanza. Por eso Juan Pablo II ha hecho tantas encíclicas, Monseñor. Bueno, ha sido una de las más grandes épocas productivas de encíclicas hasta ahora, la de Juan Pablo II, porque ahí nos vamos a dar cuenta, así como Pablo VI lanzó encíclicas con relación a la inspiración del Concilio Vaticano II, que le correspondió a él. Correcto. Así también el Papa Juan Pablo II, en su dinamismo apostólico,
pues fue tomando temas sacerdotales, sociales, familiares, incluso de todo lo que tenía que ver con el orden del mundo de la Iglesia Católica. Monseñor, y de la sociedad civil. Todo tan interesante, pero vamos a una pausa y volvemos con usted en un momento. Continuamos nuestro programa, queridos amigos y amigas, en esta reflexión tan interesante que estamos llevando a cabo sobre los documentos papales, es decir, la manera como los papas, los sumos pontífices, ejercen su magisterio, hacen su enseñanza y ejercen su autoridad administrativa sobre la Iglesia. Hemos visto hasta el momento 3 interesantes documentos en el primer bloque: el motu proprio, hemos visto también la exhortación apostólica y hemos visto también las encíclicas. Así que vamos a continuar, Monseñor y Padre Kennedy, con otros documentos también que el Papa utiliza o maneras de enseñar que utilizan los papas. Yo sé que ustedes, queridos televidentes, están muy interesados en este programa, dado que como es de pastores con olor a ovejas, nosotros queremos llevar el olor de la doctrina de la Iglesia al corazón de ustedes, de su familia, de su ambiente. Entonces, el hablar aquí de estos documentos que ya el Padre Vicente ha mencionado, entramos al de la Carta Apostólica, que tiene un carácter menos solemne que una encíclica, porque una carta apostólica puede escribirse sobre materias doctrinales, como por ejemplo la carta del Papa Juan Pablo II, que se llamó Tercio Milenio Adveniente, que fue mencionada por las 4 esquinas del mundo. También puede anunciar un acto papal, como la declaración de un venerable cuando se va a declarar una persona beata o santa por las virtudes heroicas que tiene, o también cuando a un templo se le va a declarar como basílica. Aquí hay varias de esas expresiones de cartas apostólicas en República Dominicana, porque la Catedral Primada de América fue declarada basílica. La Santísima Virgen Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey también fue declarada basílica. Cada una de ellas tiene un documento oficial del Vaticano que se refiere a una carta apostólica. Pero lo mismo tenemos que decir de otros documentos. Monseñor, recuerdo yo en el año 2000 esa carta apostólica, Tercio Milenio Adveniente. Oye, cuánto fue conocida por el mundo. Ese documento preparó a la Iglesia para pasar al tercer milenio y recogió de todos los años de la historia de la Iglesia, y también Juan Pablo II lanza la Iglesia hacia un nuevo tiempo, hacia una nueva época. Sí, ahí viene el tema que después fue tratado por los obispos de América Latina en todo lo que tuvo que ver con que no estamos viviendo no una época de cambio, sino que estamos viviendo un cambio de época. Y es por eso que este Tercio Milenio Adveniente tuvo tanto impacto, porque fue como una especie de profetismo para el siglo XXI. ¿Qué otro documento, Monseñor, la Iglesia tiene? Tenemos el de la exhortación apostólica, que es una categoría similar a la anterior de la carta apostólica, como decíamos, del ejemplo de Juan Pablo II, que lo usa para comunicar a la Iglesia conclusiones a las que ha llegado, por ejemplo, un sínodo de obispos. Y tras considerar las reflexiones de todos los obispos unidos en un tema particular, como en un momento lo fue la familia, y en circunstancias especiales, entonces el Papa lo convierte en una exhortación. Ahorita decía Vicente que puede estar dirigido a los obispos, puede estar dirigido también a los laicos y estar dirigido al pueblo en general. Pues esto también tiene esta característica, siempre iluminada de lo más profundo por el Evangelio. En ese sentido, Monseñor, hay que decir que con frecuencia escuchamos decir exhortación apostólica posinodal. Es como subrayando, ¿no?, que ha sido las conclusiones, como usted decía, de un sínodo que ha tratado un tema interesante, por ejemplo, el tema de la familia, que en el sínodo del 2015 el Papa entonces presentó
las conclusiones, que fue lo que llamamos entonces la exhortación posinodal, Amor y Leticia, que conocemos tanto nosotros. Exactamente. Y pregunta, imagínense que pregunta una doña, ¿y qué es un sínodo? Un sínodo es una reunión de todos los obispos del mundo representados de los 5 continentes que componen el mundo católico. Y en ese sínodo siempre hay un tema especial que lo propone el Santo Padre y también un conjunto de especialistas que pueden ser religiosos, religiosas y laicos, que van a proponer, diríamos, todo lo que son los nuevos descubrimientos a partir de las nuevas investigaciones, que pueden ser nuevas investigaciones teológicas, pastorales, sociales, económicas, culturales, etc. Monseñor, cuando hubo ese sínodo de la familia, yo me recuerdo que venían obispos de todas partes, de todos los continentes, y estaban ahí en el Vaticano profundizando y preparando también ese documento sobre la familia. Otra cosa es, Monseñor, otro término, que declaración común. Bueno, ya ese es un poco más sencillo. Ajá. Cuando, por ejemplo, hay un tema importante que aclarar dentro de la doctrina de la Iglesia o de alguna también eventualidad que el Papa quiera hacer llegar una comprensión común a todo el pueblo de Dios de alguna enseñanza, entonces lo comunica con el nombre de una declaración común. Pero es, por otro lado, ¿es homilía o es sermón, Padre Vicente? La gente a veces se confunde. Bueno, lo de homilía, recordemos que es un término propiamente litúrgico y que ocurre dentro siempre de una celebración litúrgica, es decir, dentro de la celebración de la Eucaristía. El sermón podría estar fuera de una celebración eucarística. Por ejemplo, aquí tenemos el sermón de las 7 palabras siempre el Viernes Santo, que no se hace dentro de la celebración de una misa. Entonces, lo de homilía siempre tiene mucho que ver con el tema del contexto de una celebración litúrgica, una Eucaristía. Y que la homilía es la misma prédica, porque a veces hay personas que se confunden. ¿Y qué es la homilía? Y es la prédica, sí, es la misma prédica. Pero hay bueno decir también que el término de homilía tiene un carácter catequético. Ajá. Y es un carácter catequético que siempre ha de estar iluminado por la palabra de Dios que en ese día se ha proclamado. Por eso es que no se puede tampoco confundir la homilía ni con sermón ni con un discurso externo. Es una catequesis de la palabra de Dios correspondiente a lo que se ha proclamado dentro de esa celebración litúrgica. Iluminada ahí por la palabra, ¿verdad? Monseñor, pero también cuando se habla, incluso más adelante de la homilía, se está hablando de los documentos y hablan incluso de la audiencia general. Ah, pero bien, la audiencia general tiene mucho que ver con ese encuentro que produce el Santo Padre en la Plaza Vaticana, por ejemplo, los domingos al mediodía o los miércoles. ¿Por qué audiencia? Porque le permite al pueblo de Dios escuchar a su pastor universal. Y en esas audiencias, lo que el Santo Padre normalmente hace es escoger un tema progresivamente para irlo enseñando día por día. En las últimas semanas, en los últimos meses y un poco antes de la Cuaresma, el Papa eligió el tema de la Santa Misa, por ejemplo, este año. Y ya esta semana pasada lo terminó. Todo lo que tenía que ver con las partes de las celebraciones de la Santa Misa, de la Eucaristía, y entonces lo fue convirtiendo en temas de su audiencia. También la audiencia tiene una característica cultural, popular, en el sentido de que no solo se utiliza para transmitir doctrina, sino para el Papa hacer llegar un sentimiento de cercanía, de fraternidad, diría yo, donde durante un periodo de tiempo el Papa comparte de manera gratuita su amor, su cariño y también su inquietud cuando hay alguna situación particular en un país específico. A eso se une también a la audiencia privada que el Papa suele dar cuando son temas específicos con un gobierno, con un país, con obispos de una conferencia episcopal, cuando van a la visita quinquenal. ¿Qué es eso de la visita quinquenal? Todos los obispos del mundo, como conferencias episcopales, tienen que ir cada 5 años a los pies del Santo Padre a darle un informe
de cómo va la vida de la iglesia de ese país y de esa conferencia episcopal. Cuando el Papa quiere tener, por ejemplo, un encuentro con médicos especialistas en temas muy específicos como en algunos momentos se han tenido con el elemento de la bioética, por ejemplo, con diplomáticos, con asuntos de temas internacionales, entonces se produce lo que se llama la visita o más bien la audiencia privada. Monseñor, ya para terminar, si un peregrino va a Roma, ¿puede ver el Papa? Claro que lo puede ver. Pero con todos esos documentos, toda esa burocracia. No, es que ahí no se llama burocracia. Ajá. Ahí se llama, dependiendo de quien vaya, o tiene la oportunidad de ver al Papa, yo diría 2 veces por semana. Naturalmente que no lo va a tener así, cercano, hablando con él. hablando directamente con él, porque como ustedes saben, son miles y miles de los peregrinos que llegan al Vaticano. Pero los miércoles el Papa siempre tiene una audiencia para todos los que están en Roma y los domingos al mediodía con el Ángelus. Y se puede ir sin llenar ningún formulario, Hay simplemente. un ticket que hay que conseguir. Eso sí, para entrar, para llevar control, pero ese ticket es gratuito. Oye, qué bien, qué interesante. Bien, pues este tema adquiere cada vez más interés para todos nosotros. Les invitamos a continuar ahí, frente a sus televisores y también escuchándonos a través de la radio, porque en breve regresamos con ustedes. Bien, amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Pastores con olor a ovejas. Ya vimos cuán interesante se está tornando este tema de hoy, analizando los distintos documentos que utilizan los papas para enseñarnos y para ejercer su magisterio, su pontificado. Luego de ver todos estos documentos, los motu propios, las exhortaciones apostólicas, las constituciones apostólicas, las encíclicas, los mensajes, las homilías, en fin, todas estas maneras que tienen los papas de enseñarnos a nosotros su pensamiento y su doctrina, vamos a detenernos hoy en un documento muy interesante que ha dado a conocer el Papa Francisco recientemente, hace apenas una semana, que ha salido a la luz pública una nueva exhortación apostólica de nuestro Papa Francisco, y es la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Siempre estos documentos originalmente son publicados con el nombre en latín de las primeras palabras con las que se inicia este documento. Y para ello entonces vamos a pedirle a Monseñor Benito Ángeles que continúe ilustrándonos sobre esta manera que tienen los papas de enseñarnos y sobre todo, Monseñor, a ver de qué se trata este nuevo documento que el Papa ha dado a conocer. Bueno, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, estos padres saben muchísimo, no es que yo lo digo porque lo sepa yo nada más, sino que aquí vamos a compartir estamos este documento estamos aprendiendo de manera interactiva. Tal vez ustedes ahora mismo no nos pueden llamar directamente, pero sí, en su actitud de escucha y atención, debo decirle que este Papa Francisco ha emitido ya 3 exhortaciones apostólicas. La número 1, Evangelii Gaudium, que quiere decir del Evangelio. La alegría del Evangelio, la alegría de evangelizar, y que precisamente uno de los lemas que ha elegido una vicaría episcopal. ¿Ah, sí? Santo Domingo Este ha elegido como lema de su vicaría episcopal Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Monseñor, hay mucho que evangelizar. El otro es Amoris Laetitia. Y precisamente viene a tratar sobre la alegría, en el amor compartido, celebrado, vivido, testimoniado. Fijémonos en un detalle de las últimas exhortaciones del Papa Francisco. En todas pone el eje de la alegría. Monseñor, interesante. De hecho, hay un libro de un autor español que le llama El Papa de la Alegría al Papa Francisco. Y es un libro bastante conocido en los últimos 2 años, que destaca este aspecto siempre de la alegría del Papa Francisco en todo lo que comunica, ¿no? Y siempre en las fotos, las imágenes. Recuerdo yo que los comunicadores reunidos decían, oye, pero que el Papa Francisco siempre está alegre, su imagen vende a nivel mediático. Y comunica esa alegría. Comunica paz, alegría, gozo
regocijo, solamente ver su rostro, su cara, y comunica todo un lenguaje lleno de amor. Aquí con poner este eje transversal que hemos podido ir descubriendo en el pontificado de Francisco, la alegría, yo creo que ella misma es una solicitud al mundo y una solicitud de manera particular al mundo católico, para que los que somos cristianos, católicos y hombres y mujeres de buena voluntad, no ejerzamos nuestro servicio ni con tristeza, ni con angustia, ni con quejas, sino que lo ejerzamos con alegría, con gozo. Y ahí está el título de esta exhortación que tú acabas de decir, Vicente y Padre Kennedy. Es decir, gaudete, gócense, gócense en lo que creen, gócense en lo que predican, gócense en lo que comunican, gócense en lo que deciden. Entonces podríamos entrar ya de esta manera a ver un poco con profundidad la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, donde el Papa explica que el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Realmente el Papa nos quiere llevar a reconocer que nuestra última vocación es la santidad. Ese es el entorno de la doctrina de esta exhortación apostólica. No obstante, para poder nosotros llegar a esa meta alta que se llama santidad, la tenemos que hacer pasar por estados de felicidad. Por eso el Papa nos quiere hacer consciente de que santos son todos aquellos que tienen la capacidad de dejar de ser mediocres y de dejar de vivir una vida aguada y de dejar de vivir una vida licuada y de orillas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado para ser perfectos. Y hay tantas maneras que Él hoy día nos quiere hacer reflexionar para llegar a la santidad, que nos propone un pensamiento de Abraham, en el que se le dice: camina en mi presencia y sé perfecto. Monseñor, pero qué interesante de que el Santo Padre, precisamente en este momento histórico, donde mucha gente no está, vamos a decir, en Dios, piensa que la santidad está allá arriba, que eso es imposible de alcanzar, que no pueden vivir en un monasterio, que no pueden vivir en un convento. ¿Y cómo yo voy a alcanzar la santidad? No puedo pasarme las 24 horas rezando. Entonces el Santo Padre Francisco viene con algo diferente, como la santidad día a día, cotidiana, ahí en el lugar que tú estás, en el momento que tú estás, ahí puedes lograr la santidad. Bueno, yo haciendo una reflexión, querido Padre Kennedy, Padre Vicente, con este documento, le debo decir que yo he llegado a una conclusión que la voy a manifestar en una sola frase. ¿Cuál es, Monseñor? Santificar la vida diaria. Santificar la vida diaria. Monseñor, ¿y en la escuela se puede santificar? Claro. Y en el trabajo, donde hay muchos pleitos, a ver si riñas. Ya, entonces hay que desaparecer los pleitos y las riñas para convertir eso en diálogo y una comunicación sana, y entonces ahí se cultiva santidad. Monseñor, y las oficinas de gobierno a veces que están... Donde tengan sus conflictos, entonces hay que buscar caminos de comprensión, diálogo y en muchos momentos hasta de tolerancia. El ser humano tiene que autoeducarse. Pues la santidad es para todos, Monseñor. La santidad es para todos. Entonces es muy bueno ver cómo en la profundización del contenido de este documento, el Papa no se ocupa de hacer en este documento un tratado sobre la santidad, con definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema para analizarlo y hacerse acerca de los medios de santificación. Pero a él no le interesa eso. ¿Y cuál es el objetivo entonces, Monseñor? Bueno, el mismo Papa expresa que su objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos,
desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, como nos lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que esta exhortación no es solamente para leerse. Aunque tenga 5 capítulos, esta es una exhortación con hermosas expresiones de un llamado a la santidad en el mundo de hoy, a la luz del Maestro y también a la luz del combate, la vigilancia y el discernimiento que todos tenemos que hacer en el ámbito de nuestro luchar para santificar la vida diaria donde quiera que nos encontremos. Qué interesante, monseñor, pero tenemos que ir a pausa y vamos a seguir analizando todo esto. Vamos a pausa y en un momento retornamos con ustedes conociendo esta interesante exhortación apostólica, Gaudete Exsultante. Bien, continuamos, queridos amigos y amigas, con su programa Pastores con olor a ovejas, en este diálogo tan interesante que estamos llevando a cabo hoy sobre las maneras, los medios que utiliza el Papa para comunicarnos siempre su enseñanza, y estamos deteniéndonos ahora en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, regocíjense y alégrense, nos ha dicho el Papa Francisco. Y antes de continuar con este interesante diálogo con Monseñor Benito Ángeles y nuestro querido Padre Kennedy, recordarle a ustedes que pueden seguirnos también en las redes sociales, tanto en Twitter también como en Facebook. Pueden seguirnos @arquidiócesisde, y pueden seguirnos también, recuerden, a través de las redes sociales, en todas las expresiones que tenemos nosotros para comunicarnos con ustedes y hacernos saber sus comentarios también a través del correo electrónico pastoresoloroveja@gmail.org. Monseñor, continuamos con esta parte interesante que usted nos introducía antes de irnos a pausa, de la división, digamos así, sintética del documento del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Hablaba de 5 partes interesantes, ¿verdad? Ciertamente el documento lo componen unos 177 números y apartados, y lo interesante de este documento, hablando de contenido más que de forma, es que el Papa se dirige a la persona directamente. Es un documento dirigido a, incluso haciendo preguntas dentro del documento, que esto me llama mucho la atención. ¿Tú eres consagrado o consagrada? Sé santo ahí. ¿Tú estás viviendo con alegría tu entrega en tu servicio en el hogar? Sé santo ahí. ¿Tú estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Tú eres un trabajador en el área que sea, porque todos somos trabajadores, y el que no sea trabajador no tiene derecho a comer, porque la comida hay que ganársela con el sudor de su frente y no con el sudor del frente, como muchos quieren. Sé santo ahí, cumpliendo con honradez y con competencia tu propio trabajo al servicio de tus hermanos. Tú eres padre, madre, abuela, abuelo. Sé santo enseñando con paciencia a los niños y de manera especial a seguir a Jesús, a seguir su evangelio. Tú tienes una autoridad política, económica, religiosa. Sé santo luchando por el bien común y al mismo tiempo sé santo renunciando a tus intereses personales y fijarte más bien en que ser santo es ser auténtico, ser santo es ser coherente, ser santo es verdaderamente ser una persona que cree lo que predica, predica lo que cree y testimonia lo que predica y cree. Es decir, la santidad es una lógica también en el sentido de un comportamiento en el cual nosotros sabemos que somos humanos, débiles y pecadores. Todos lo somos y todos estamos expuestos a tentaciones. Ahí es donde necesitamos crecer
y ahí es donde necesitamos ser santos. Por eso el Papa Francisco pide pensar en los santos de la puerta de al lado, es decir, no solo en los ya beatificados o canonizados. Dice el Papa, él mismo dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en ese pueblo que es constante en el servicio del cada día, en ese pueblo que forma parte de la iglesia militante, en esa santidad que tiene la persona vecina, que tiene el trabajador, que tiene el obrero. En ese santo quiero creer. Cada santo tiene una misión. Cada santo, o mejor dicho, cada persona tiene una misión. Cada persona es un proyecto del Padre Dios para que encarne el Evangelio de Jesucristo y en un momento determinado de la historia se deje iluminar siempre por el Evangelio y ser santo ahí. No se es santo si no se es capaz de amar en el silencio también. Y de aquellos que rehuyen del hermano, no puede ser. Tenemos que acercarnos al hermano. El descanso y el rechazar la actividad por a lo mejor decir, este está en una actividad social y el otro está en una actividad religiosa. Este está alabando a Dios y aquí él está atendiendo a un enfermo. Los dos están siendo santos. Y qué bueno, Monseñor, que el Santo Padre ahí nos llama sobre todo a buscar la santidad a través del hermano que está a nuestro lado. Porque muchas veces uno tiene la tentación de que el otro esté en su mundito allá y yo esté aquí. Lo mío aquí y lo de otro allá. Entonces, cuando el Santo Padre nos llama, sobre todo al servicio, a amar al otro, a ayudar al otro y a colaborar al otro, nos está ayudando también a la santidad con el otro. Yo a mí me gustaría que compartiéramos, Padre Kennedy y Padre Vicente, un pequeño video que nos va a ayudar mucho a profundizar y también a disfrutar y a valorar más este documento último del Santo Padre, y creo que en otros programas podríamos también seguir profundizando en los contenidos que el Papa tan ricamente nos propone para alcanzar en el mundo actual la santidad. Vamos a ver ese interesante video. Se trata de una exhortación apostólica, un tipo de documento magisterial que, a diferencia de las encíclicas, se dirige especialmente a los católicos. Se titula Alegraos y regocijaos, o con su título en latín Gaudete et exultate. Trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Es el quinto gran documento del Papa Francisco. La gran novedad es el tema, recordar que los católicos pueden y deben aspirar a ser santos. El Papa explica que quiere hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Con este documento, Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y que reconoció el Concilio Vaticano II, y da un paso más explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual. Dice que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Recuerda que cada uno tiene su propio camino de santidad para sacar a la luz lo mejor de sí y no hay que desgastarse intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. Francisco propone mirar a los santos de la puerta de al lado, por ejemplo, los padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos o religiosas ancianas que siguen sonriendo. O la señora que no habla mal de las amigas, escucha con paciencia y cariño a los hijos, reza ante los problemas y trata con afecto a los pobres. El Papa dice que la vía de la santidad son las bienaventuranzas y el protocolo sobre el cual seremos juzgados es según San Mateo.
Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Recuerda que las persecuciones no son una realidad del pasado como ocurre con las burlas, que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Avisa del peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir una relación personal con Dios y convertir el cristianismo en una especie de ONG, como también de sospechar del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, comunista, populista, como si solo interesara una determinada ética o defender una causa. El Papa cierra el documento proponiendo 5 manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Se trata de aguante, paciencia y mansedumbre. Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen violencia verbal en Internet o que en medios se difame y se calumnie. Alegría y sentido del humor, audacia y fervor. Contar con los demás en oración constante. En el último capítulo recuerda explícitamente que el diablo existe y que es algo más que un mito. No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Concluye recordando que con la santidad está en juego el sentido de la vida ante Dios, que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que Él. Agradecemos a ROM Reports este hermoso video que realmente recoge sustancialmente todo lo que es la riqueza de esta exhortación apostólica. Agradecemos a todos ustedes el compartir también con nosotros el ideal de la santidad. Y este es un ideal que lo debemos construir todos en el día a día de nuestra vida cristiana y de nuestra vida apostólica. Dice el Evangelio, Monseñor, sé santo como yo vuestro Padre soy santo. Entonces un llamado a la santidad de todos los fieles, todo el mundo católico, todo el mundo, todas las personas, estamos llamadas a la santidad. La santidad no solo es de los obispos, no solo de los sacerdotes, sino de todo el pueblo santo de Dios, los creados por los hijos de Dios. Y con esta invitación a la santidad, entonces, Monseñor, vamos a pedirle que nos bendiga al final de nuestro programa de hoy, invitando a todos los amigos a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Hermanos y hermanas, benedire es la expresión latina de bendecir, que quiere decir siempre bien. Que ustedes y nosotros, unidos en una misma fe, en un mismo ideal de santidad, digamos siempre bien con nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén.